Hola, gracias por esta oportunidad de acompañarnos aquí en Cuida tu Mente. En esta ocasión hemos titulado Con nadie me compares. Y es que a veces este tema de compararse con los demás resulta en una baja de nuestra propia estima, en una pérdida de nuestro propio valor, en situaciones que pues no las podemos evitar. Las comparaciones son propias de la naturaleza humana y aunque no se quiera tanto en lo bueno como en lo que no es apropiado, resulta siendo una forma de medirnos. Parece que tuviésemos que estar ansiando a ver cómo están los demás para saber así cómo estamos nosotros mismos, y a veces si solamente nos fijamos en lo bueno que tienen otros, creemos que a nuestra vida le hace falta valor, le hace falta importancia, los demás si son exitosos, yo no lo puedo ser. Así que saber cómo dejar de compararse con otros es algo que es muy importante para nuestra adecuada salud mental, porque cuando se establecen esas comparaciones que resultan siendo obsesivas, pues nos van a generar un deterioro y no nos vamos a sentir parte importante de nosotros mismos, ni tampoco aportándole a los demás. Ya dijimos que desde mucho tiempo atrás se establecen las comparaciones como parte de la naturaleza humana, a partir de nuestras habilidades, la apariencia, la forma de pensar, la posición económica o social que tienen otros, y se recurre muchas veces a esto como una estrategia para evaluarnos a nosotros mismos y bueno, para ver cuáles son nuestras características a nivel general. Pero puede resultar que la comparación puede generar una incomodidad muy grande para cada uno de nosotros si la estamos haciendo de manera recurrente, persistente, si terminamos deteriorando nuestra salud mental en torno a esto, si tenemos un referente exclusivo con el cual nos comparamos, una persona, y entonces nos creemos que o somos menos que los demás o somos más que otros y no tenemos un valor propio apropiado, correcto, no tenemos una estima correcta, y de muchas maneras pues nos trae consecuencias que no son apropiadas. La primera de ellas tiene que ver justamente con esto que estamos mencionando, cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y en las capacidades que tenemos y siempre estamos buscando al otro como un referente por el cual nos colocamos siempre por debajo de los demás. Entonces esta estima que debiésemos tener por lo que podemos alcanzar, por lo que podemos lograr, pues termina en deterioro, porque pues no nos estamos observando, siempre tenemos el deseo o el anhelo de llegar a compararnos con otros y nuestra estima se pone en detrimento. También se vuelve una pérdida del recurso del tiempo, porque cuando caemos en una de estas situaciones profundizamos esta serie de cosas que son nuestros defectos, situaciones que pueden ser subjetivas y que de alguna otra manera nos va a estar haciendo perder el tiempo en vez de invertir en nuestro propio proyecto de vida, en nuestras propias cualidades y en reconocimiento, pues como ver qué podemos estar haciendo para gestarnos a partir de los demás o visualizarnos a partir de otros. Perjudica muchísimo nuestras interacciones con las demás personas. Cuando estamos estableciendo esto con una frecuencia importante, entendemos a los otros como más habilidosos, más atractivos, más capacitados, más inteligentes. Entonces intentamos o bien hacernos cercanos a esas personas para parecernos a ellos, o bien sin que ni siquiera a veces las personas se den cuenta, perdemos amistades o contactos que son valiosos, pues porque estamos siempre viendo de una manera inapropiada, con ciertos rangos de envidia, con cierta molestia, con cierto agobio, los logros de otros, y entonces pues no logramos estar contentos con nosotros mismos. Hay un altísimo nivel de insatisfacción, entonces eso disminuye nuestro estado de ánimo de manera apropiada, no nos sentimos felices, no nos sentimos capaces de valorar a los otros, de darle un halago a otra persona, oye sí, te lo mereces, pero también de establecer que nosotros mismos somos capaces y somos importantes. No estamos viendo las cosas buenas en nosotros, sino nos estamos casi que obsesivamente concentrando en lo malo que tenemos o en lo malo que tienen los demás también. Cuando establecemos comparaciones y no tenemos la facilidad de limpiamente poder dar ese apoyo a la otra persona, entonces esto nos quita nuestra alegría, nos pone en un estado de ánimo muy bajo, nos quita el valor y nos da un alto nivel de insatisfacción. Entonces si establecemos un comparativo como nos resulta muy propio como seres humanos, es bueno establecerlo, tomar distancia también de la situación, valorar lo que otra persona sea, pero también lo que Dios nos permite a nosotros ser de manera
manera especial y particular, sin buscar que esos comparativos nos dañen, sin buscar que nos deterioren, sin buscar que nos quiten nuestro propio valor y que estemos concentrados tanto y tanto en eso, en las otras personas, que nos perdamos nosotros mismos de vista. Entonces es importante reconocernos y ver con quién es que estamos estableciendo ese comparativo. Lo importante es reconocer que nos está pasando en una primera instancia, y puede parecer lógico, pero tal vez ese es el paso más complejo, decir, ok, sí, me estoy equivocando con esto, reconozco que no estoy teniendo vida propia, reconozco que estoy fijándome en los demás y que no estoy disfrutando esto en lo cotidiano, y entonces podernos detener un poquito a pensar en torno a esto nos puede estar llevando a cambios que sean importantes, porque entonces identificamos esos indicadores que nos muestran el nivel de insatisfacción que estamos teniendo con nosotros mismos. Ya no vemos al otro como una competencia, nos establecemos a nosotros con nuestro propio valor, entonces identificamos en esos contextos cómo nos sentimos, y esto va a ser muy útil para nuestra propia vida, el apoyarnos en ese sentido. Entonces, después de que reconocemos, vamos a eso número 2, lo que les estamos diciendo básicamente, que es básicamente aquellas cosas que yo deseo cambiar. Desde el momento en que genero como una autorreflexión, que es aquello en que miro al otro como perfecto y yo me veo como imperfecto, o al revés, en donde yo me estoy viendo perfecta y no estoy observando las cualidades que tienen otros, que también nos va a llevar a problemas inadecuados en nuestra estima. Hay problemas en nuestra estima cuando nos sentimos por debajo de los demás, pero también tenemos problemas en nuestra estima cuando nos sentimos por encima de los demás y nos creemos en todo perfectos, mejores, sin defecto alguno. Esto nos va a traer una complicación enormemente grande en algún momento y en alguna circunstancia. También, especialmente en ciertas etapas de nuestra vida, en la adolescencia, en la juventud, a veces somos muy dados a ver a los otros como nuestros ídolos. Pasamos de la admiración propia de otra persona a estar tan concentrados y obsesionados con esta persona que la estamos idolatrando. Todo se le consiente, se le permite, se busca parecer a ese como modelo, creemos que eso es lo que nos dará identidad también a nosotros mismos. Entonces sería muy importante llegar a comprender qué cosas son buenas de los demás, con todo y sus defectos también reconocerlos y tenerlos presentes, pero también qué cosas tenemos en nosotros mismos que nos hacen únicos e importantes y valiosos ante los ojos de Dios, y bueno, el valor que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser eso, seres humanos. Se anima muchísimo a que no nos estemos concentrando tanto en el mundo irreal y en el mundo fantástico de las redes sociales. Allá hay filtros, hay cambios, hay facetas de los otros que no están mostrando su realidad, y muchas veces lo creemos. Esa falsa impresión que nos dan los demás lo creemos como que wow, esta sí es la vida real, mira, esta persona tiene la misma edad mía pero no tiene arrugas, pero miren el cuerpo como lo tiene, mire todo lo que ha logrado, o viajó a tales partes, tiene una ropa muy costosa, o ha adquirido tantos conocimientos. Realmente las redes nunca nos van a estar mostrando la casa real en que pueden estar teniendo las personas, las complicaciones reales para moverse todos los días. Es muy contado el estar viendo personajes que se vean en esa esencia, y a veces inclusive al verlos con esa esencia generamos como una especie de mito en torno de los demás que le quita valor, alegría, entusiasmo a nuestra propia vida. Si ciertas situaciones se mantienen en el entorno, pues es importante buscar seguramente algunas valoraciones que nos ayuden a entender cuál es la circunstancia por la cual estamos atravesando y qué necesitamos para podernos convencer de ese propio valor que nos acompañe aún a nosotros mismos. En la Escritura hay una historia que me gusta mucho en torno a un momento en que el pueblo de Israel está buscando un rey, y entonces es enviado el profeta Samuel para ir a cierta casa y preguntarle a cierto papá: ven, tráeme a tus hijos, porque en medio de tus hijos tiene que estar el próximo rey de Israel. Y este papá hace pasar a todos sus hijos, pero el profeta sabe que no es ninguno de ellos. Entonces al final le pregunta, eso está por allá en el libro primero de Samuel, capítulo 16,
En el verso 11 le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Y entonces este papá le contesta a Yesé, bueno, falta uno que es el menor, pero es que él está por allá cuidando las ovejas. Era tan tenido tan en poca estima por este papá que nunca pudo imaginarse que este jovencito que servía era para cuidar ovejitas por allá bien lejos era el que iba a ser elegido como rey. Los demás hermanos pues tampoco lo creyeron, no pensaban en él, pero es interesante ver que tal vez él sí sabía, él sí tenía muy claro que podía llegar a serlo. No se comparó con sus hermanos establecieron comparativos entre ellos mismos, pero nunca le dieron ese lugar, se compararon con David y dijeron, no, pues este muchachito, ¿cómo lo van a comparar con nosotros? Mire solamente para lo que sirve. David estaba muy concentrado en su misión, en lo que hacía, en el cuidado, en la protección de su rebaño, a tal punto que nosotros sabemos que cuando venía algún peligro lo afrontaba con tal entereza que lo pudo decir después antes de enfrentar al gigante, a Goliat. Es decir, bueno, si hay un peligro para mi rebaño, yo saco corriendo y destruyo el animal que sea, y en esta oportunidad pues tengo el valor y el coraje. No estableció comparativos al momento de estarse enfrentando con el gran gigante que seguramente medía muchos metros y todo lo demás. No se comparó frente a lo que los demás decían, no estuvo pendiente del ánimo que otros podrían estarle dando, ni siquiera a sus mismos hermanos, que también nos dice que varias veces le dijeron, bueno, ya vino, viste que estamos bien, trajiste los suministros que mandó papá, bueno, para la casita, pero él estaba concentrado en su misión. Es importante entonces ayudarnos en el cumplimiento de los propósitos de nuestra propia vida, el poder saber que cuando mantenemos, lo dice Ellen White, cuando mantenemos una mente que está contenta, y un espíritu que está alegre, todo eso se traduce en salud para nuestro cuerpo y en fortaleza para nuestra alma. Y no habrá una causa de enfermedad tan fructífera como la lobreguez, la depresión, el pesar. Y bueno, aquí también podríamos añadirle que el estar tendiendo justamente a esos comparativos. Con nadie te compares, y cuando lleguen esas comparaciones, retoma lo que es positivo, lo que puede ser un aprendizaje importante para ti, lo que podemos aprender de otros, valorar lo que otros son, resulta siendo muy valioso, pero también recordar aquellas cosas en las que tú eres fundamental, importante, esencial, único, única, y con lo cual tienes un valor tan grandioso que el Dios del cielo te concede la vida hasta el día de hoy. Vivámosla con intensidad, como vienen las cosas, busquemos siempre fortalecernos en los aspectos en que tenemos que mejorar de nuestro carácter y vivamos cada día siempre con ánimo y mucha fe.